teología bíblica o la introducción a la teología bíblica, y ahí está en su libro, recuerden esta materia. Y hoy vamos a estar viendo la autoridad de las Escrituras. Vamos a hablar acerca de la autoridad de las Escrituras. Vamos a hablar acerca de lo que es la autoridad, la Biblia y su autoridad, las Escrituras, ¿ok? La autoridad de las Escrituras, ¿sabe qué? La autoridad de las Escrituras o las mismas Escrituras tienen rivales. Hay la alta crítica, hay crítica, hay gente que no cree que la Biblia es inspirada por Dios porque la escribieron hombres mortales. Y dicen que es un libro, cualquier libro. Cualquier libro. Es un libro como de cuentos, es un libro es un libro de mitologías, es un libro mítico donde habla de mitologías, lo consideran de esa manera. Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que la autoridad de las Escrituras está muy claro, ¿ok? Históricamente, hermano, históricamente la iglesia cristiana ha reconocido la autoridad de las Escrituras en asuntos de fe y conducta. Esto no significa que hayan existido o sigan existiendo rivales de la proclamación de la autoridad plena que hace la Biblia para sí. Aunque la iglesia cristiana, hermanos, nosotros nos basamos en la Biblia. Es nuestra fe y conducta. El cristianismo en sí, cuando hablamos del cristianismo, estamos hablando de todos los que creen en Cristo. Prácticamente la mayoría creen que la Biblia es inspirada, porque Cristo habló de eso. Entonces, como cristianos que practican el cristianismo, entonces dice, cierto, la Biblia es la palabra de Dios. Pero hay rivales. Cuando hablamos de rivales, son contrincantes o son personas o son organizaciones que tratan de invalidar la Biblia, decir no es verdad lo que dice. Pero hoy vamos a darnos cuenta que la Biblia, por eso vamos a hablar acerca de la autoridad. Cuando hablamos de autoridad es porque hay autoridad, hay una realidad verídica que está bien puntualizada, la palabra del Señor. Y por eso vamos a estar viendo acerca de los rivales de la Biblia. Y ahorita vamos a ver quién son los rivales, y también vamos a ver los argumentos internos y los argumentos externos, y los argumentos que están en contra y los argumentos que están a favor. ¿Sabe que el rival más antiguo fue la tradición oral? Y ahorita vamos a hablar acerca de esto. Junto a la palabra escrita circulaban ampliamente relatos y enseñanzas de tipo religioso. Sin embargo, la transmisión oral, cualquiera sea el tema, está sujeta a alteración, desarrollo, cambio y desviación. Es cierto, mire, cuando la Biblia es escrita por seres humanos, si los seres humanos fuéramos perfectos, entonces la Biblia no tuviera imperfección humana. La Biblia tiene imperfecciones humanas, pero no divinas, que es muy diferente. Como seres humanos, nosotros tenemos discapacidades, tenemos capacidades, tenemos también habilidades, pero también tenemos debilidades. Así como tenemos debilidades, tenemos habilidades. Entonces nosotros podemos cometer un error. Ahora, ¿cometieron errores los escritores? Claro que sí cometieron errores. Cuando ellos escribían, ahora, ¿cómo se escribía la Biblia? Los materiales, ya hemos tenido en cuenta eso. ¿Qué tipo de materiales eran utilizados? ¿Se acuerdan? Era papiro, era pergaminos, metal, barro,
piedra y se puede tener, hermano, eso muchos años. La tierra, hermano, tiene, nosotros decimos miles de años y los científicos dicen millones de años. Bueno, la ciencia, ahorita vamos a hablar acerca de la Biblia y la ciencia. La Biblia no es un libro de ciencia, pero contiene ciencia y está verificada. Esa es una de las virtudes autoritativas de la Biblia, que los mismos científicos dicen es cierto, aquí está. Descubren algo que la Biblia ya hablaba. ¿Ok? Entonces, el rival más antiguo fue la tradición oral. ¿Por qué? Porque al principio el Señor inspiró a aquellos hombres y después vino la escritura. Después escribieron, pero primeramente se transmitía oralmente. Y es más difícil, ¿no? Tienes que tener una mente brillante. Pero Dios escoge personas, hermano, especiales. Y es lo que vamos a ver en esta tarde, en esta clase, la autoridad de las escrituras. Los rivales de las escrituras, ya vimos, por ejemplo, ¿qué otros rivales puede tener las escrituras como base de autoridad? ¿Qué otros rivales? Número uno, la tradición oral. Si nos trabamos, a veces no, como hablamos, a ver, háblame despacio o háblame en cámara lenta o lentamente porque no te estoy entendiendo. Aún cuando es el mismo idioma. Es que habla bien rápido. Se batalla. Entonces, la tradición oral era una también de las rivalidades en el sentido de que pudo haber errores. Pero otra es la iglesia, el catolicismo, los credos, confesiones, reglamentos, personas autoproclamadas, la experiencia aún en el Espíritu está sujeto a la palabra, aún el Espíritu Santo está sujeto a la misma palabra. El Espíritu Santo no se va a contradecir. ¿Ok? Entonces aún el Espíritu Santo tiene que, si alguien dice esto, así dice el Espíritu, hoy en día estamos viviendo ese tiempo. Y así dice el Espíritu. Bueno, lo que dice el Espíritu va a estar sujeto ¿a qué? A la palabra. No puedes decir algo que Dios esté contradiciéndose a sí mismo. Entonces, la palabra es, hermano, es el filtro de lo que yo diga que viene de parte del Señor. ¿Ok? Entonces, vamos a estar viendo acerca, por ejemplo, de la iglesia. La iglesia en este caso, cuando se destruye el templo en el año 70, todos sabemos, está en la historia de la humanidad. En el año 70 después de Cristo, el templo es destruido. Pero ¿qué había en el templo? ¿Qué había en el templo? Ese templo que Jesús llega y entra. En ese templo donde iban a orar los discípulos, ese templo majestuoso, hermoso, que fue destruido. Bueno, ahí había, hermanos, la Torá, ahí había los utensilios que eran utilizados para los sacrificios, los rituales, había el arca del pacto. ¿Qué más había? El arca del pacto, bueno, en el arca del pacto, por la parte de adentro, estaban las tablas de la ley, la vara que usó Moisés. ¿Y qué? Y la vasija del maná. Ok. Y estaba, no nomás eso, ¿qué más había? Estaba el candelabro, estaba, ¿qué más? Estaban las vasijas que eran utilizadas ¿para qué? Para el sacrificio. Había el altar del incienso, donde entraba el sumo sacerdote. Ok. Había también, hermano, una mesa de los 12 panes de la proposición, que esos panes eran hablando de Cristo, ¿ok? Como el pan de vida. Ahí estaba. Entonces, ¿quién se lleva todo? Cuando invaden a Nabucodonosor también, el primer templo que hizo Salomón, se lleva todo. Se llevó todo lo que estaba ahí. Todo, las reliquias, todos los tesoros, todo. El templo que Salomón había hecho, hermano, las paredes eran de oro, todo. Cuando está el templo de Herodes, que es el que reconstruye, Esdras, Nehemías, cuando van a reconstruir después de los 70 años, el Señor los lleva para su tierra otra vez, hacen el templo.
Ese templo es destruido. ¿Quién lo destruye? En el año 70 lo destruye Roma. Entonces, ¿quién se lleva todo? Los romanos se llevan todo. Todo lo que tiene que ver con la historia, todo lo que tiene que ver con lo que era el ritualismo, la forma de ministrar, todos los utensilios, ¿quién se lo llevó? Aunque lo quemaron, habían destruido, hermanos, mataron mucha gente, pero dicen que todavía quedaban muros de las paredes ahí en el templo todavía. Y se regresan porque yo creo que recordaron que había oro ahí en las paredes y se vuelve a cumplir lo que dijo el Señor Jesucristo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero sí dice la historia que se iban a ir, dice Flavio Josefo que se iban a ir, pero alguien les comentó: ahí hay oro, y hacerlo pedazos. Entonces, ¿quién tiene todo? ¿Lo tienen quién? Los romanos. Y los romanos, el imperio romano, hermano, la iglesia católica se jacta de que es la primera iglesia, es la única iglesia. Somos la única iglesia. ¿Verdad que sí? Somos la única iglesia. Ustedes son ¿qué? Los protestantes, los que protestan. Ustedes son los protestantes. Por eso ellos se dicen padres, agarraron todo. Y entonces ellos tienen muchas cosas por miles de años. Entonces, en cierta manera, lo que estamos estudiando es los rivales de la autoridad de las Escrituras. Es donde mucha gente critica, muchos ateos y no ateos o hombres de estudio dicen que la Biblia, ¿por qué ciertos libros nada más fueron, agruparon el canon? ¿Quién dio autoridad para que no más eso, verdad? Si hubo más o no hubo más. ¿Por qué no más 66 o por qué 46 o por qué más, un poquito más? Dicen, tuvo que haber muchos libros. Y le dicen, la iglesia católica tuvo que ver porque ella se quedó con todo. Ahora, los credos, las confesiones, los reglamentos y personas autoproclamadas son rivales también acerca de la autoridad de la Biblia. ¿Por qué? Porque se autonombran con títulos divinos, casi divinos. Hoy en día ya dicen, ya no hace falta que diga que es un arcángel este personaje, un querubín. Pues hay que tener cuidado, porque el querubín protector dice que fue derribado. ¿Verdad que sí? Fue derribado. Digo, subiré a lo alto, allá en las alturas, pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Pero dice Isaías 14 y Ezequiel 28, dice que Dios lo derribó. ¿Ok? Entonces la autoridad de las Escrituras, ¿por qué tiene la autoridad las Escrituras? Vamos a estar viendo las evidencias que están hablando de las Escrituras, que son autoridad, que tienen autoridad a favor. La evidencia interna sobre la inspiración de las Escrituras. Evidencia interna sobre la inspiración de las Escrituras. La Biblia, la misma Biblia, hermanos, nos dice acerca de la evidencia interna. Ahí tenemos unos versos acerca del hermano Pedro y Pablo y los Salmos y Samuel. En 2 Samuel 23:2 dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Eso lo dice 2 Samuel 23:2. La Biblia dice en 2 Samuel: el Espíritu de Jehová está sobre mí, ¿verdad? Ha hablado por mí y su palabra está marcando diferente, pero vamos a sacarnos de ahí. Y su palabra ha estado en mi lengua. Búscalo en su Biblia para que tenga ahí, que sale otra cosa allá en el paro. Sí, 2 Samuel 23:2.
el Espíritu de Jehová ha hablado sobre mí. ¿Y qué? Y su palabra ha estado en mi lengua. Ahora, estos versos hablan acerca de la palabra del Señor. Jesús dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Salmo 119, 160 también habla acerca de su palabra permanece para siempre. Y yo quiero que veamos el testimonio externo ahora de la Biblia. Se quedó ahí. Okay. De la inspiración de la Biblia, y vamos a ver, hay testimonio, el testimonio interno de la Biblia, pues son los mismos profetas, como está Moisés, está Samuel, todos los profetas. Es muy fácil decir, pues aquí hay testimonio, los profetas del Antiguo Testamento, profetas mayores, profetas menores, profetas que profetizaron acerca de Jesucristo y se cumplieron al pie de la letra, de dónde iban a ser, de dónde iba a salir, que el Salmo. Los salmos también son proféticos. Salmo 22, el Salmo 23 hablan de que Jesús es el buen pastor, el Mesías que iba a ser crucificado a través de los judíos y los romanos. Dicen, ¿quién fue? ¿Los romanos o fueron los judíos? Bueno, los romanos fueron los que lo clavaron, pero los judíos aprobaron todo. Y está totalmente claro, ¿verdad? Quiero que entremos, hermanos, acerca de vamos a ver el argumento de la arqueología. Mire, la Biblia no es un libro de ciencia, pero contiene ciencia, y la misma ciencia comprueba que la palabra de Dios, que las Escrituras es la palabra de Dios. Entonces vamos a ver el argumento de la arqueología. ¿Qué dice la arqueología? ¿Qué dice la arqueología? Mire, el doctor William Albrecht, quien no era amigo del cristianismo y que fuera probablemente la máxima autoridad en la arqueología del Medio Oriente de su tiempo, dijo esto acerca de la Biblia. ¿Qué fue lo que dijo? Dice, no puede haber ninguna duda que la arqueología ha confirmado la historicidad sustancial del Antiguo Testamento. ¿Por qué del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque él descubrió muchas cosas. La arqueología, hermanos, se dieron cuenta de muchas cosas. Primero, la arqueología, dice Pat Zuckerman, dice, la arqueología ha confirmado la exactitud histórica de la Biblia. Ha verificado muchos sitios y civilizaciones antiguos y personajes bíblicos cuya existencia era cuestionada por el mundo académico y descartada a menudo como un mito. Ese es un mito. Pero la arqueología bíblica ha silenciado a muchos críticos a medida que nuevos descubrimientos han apoyado los hechos de la Biblia. Se fija, los arqueólogos se han dado cuenta de que la Biblia sí tiene razón. Y vamos a ver, porque estamos hablando acerca de lo que es la arqueología y la Biblia. Por ejemplo, los descubrimientos arqueológicos. La arqueología, ya saben que checa las cosas antiguas, el tiempo, si existieron, en qué tiempo. Y la misma arqueología se dio cuenta de esos artículos. Por ejemplo, descubrimientos arqueológicos, Sodoma y Gomorra, esas dos ciudades que están en el libro de Génesis, que fueron quemadas. Fueron quemadas. Y ahí está. Otro han descubierto el estanque de Siloé. El estanque de Siloé en el tiempo de Jesús, ¿se acuerda? Cuando aquel ciego fue y se lavó. Entonces la Biblia está diciendo algo. Es una evidencia histórica y arqueológica. Aquí está. Manuscritos bíblicos, por ejemplo, como los rollos del Mar Muerto y muchos otros más. Aquí están. Entonces la Biblia está diciendo, tiene autoridad que sí existe, que sí escribieron la Biblia, que lo que dice la Biblia es una grande verdad. Entonces, estos descubrimientos, hermanos, son arqueológicos. Lo dice la ciencia, no lo está diciendo nomás la Biblia, lo está diciendo ¿qué? La ciencia. Los que son cuestionados
y cuestionables, porque son los de alta crítica. Yo quiero evidencias. Bueno, aquí está la evidencia. Y vamos a ver más evidencias. Por ejemplo, la Biblia y la oceanografía. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, hay el argumento, dice, hay corrientes de agua debajo del mar, el Salmo 8:8. Descubren que hay corrientes debajo del mar, senderos. Y Salmo 8, el salmista, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de esto. El océano contiene fuentes. Job 38:16. O sea, el argumento de la ciencia, la oceanografía, está diciendo lo que han descubierto. Cuando esto se escribió, no había la tecnología que ahora tenemos para probar esto. Por eso no lo habían descubierto o no se habían dado cuenta, ¿verdad? Pero hoy se ha probado que es cierto. Pero la Biblia ya había dicho mucho antes que ellos. Entonces la Biblia está comprobando, dicen, aquí dice lo que tú estás descubriendo apenas. Entonces es un argumento que le da autoridad a la Biblia. Estamos hablando acerca de la autoridad de la Biblia. Hay enemigos de la Biblia que dicen que la Biblia no es una realidad. Es una realidad. Amén. Hay otro personaje. El señor Maury fue uno de los que fueron confinados a una enfermedad por mucho tiempo, mientras que su hijo leía el Salmo 8, la frase senderos del mar. O sea, él también estaba leyendo ahí. Le llamó la atención y basado en este verso, el señor Maury decidió investigar los senderos del mar. Este hombre fue el primero que reconoció que el mar tiene sistemas de circulación entre el agua y el viento. Usted lo puede checar en 1806, 1873. Matthew Fontaine Maury. Él descubre esto, pero la escritura, ya estaba en el Salmo número 8, mientras una enfermedad pasaba, su hijo estaba leyendo la Biblia y imagínense, estos son científicos. Los científicos son muy analíticos, analizan todo. Y descubren que la Biblia, mira, aquí dice, yo apenas me estoy dando cuenta. El Instituto de los Estados Unidos de la Naval sacó un libro 1927 titulado de Matthew Fontaine Maury, Buscador de los Senderos del Mar. También en el estado de Virginia, donde este señor vivía, construyeron un monumento en honor a este hombre después de que murió. Y el monumento tenía como inscripción el Salmo 8, versículo 8. ¿Y qué está pasando hoy en día, hermanos? En las escuelas ya se pusieron los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Sabemos que hay gente que está a favor y está en contra. Y empiezan rápidamente a saltar. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice, hablando el profeta, así dice Jehová, que Él envió su palabra y no volverá a Él vacía. Mientras la palabra sea leída, la van a leer. La palabra, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Dice la gente, no van a entender. La fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír. Usted no entendía, ni yo tampoco antes. ¿Verdad que no? No entendía. Cuando yo escuché a un hermano decir, y cuando yo andaba en el mundo, y me le quedé viendo, pues ¿dónde anda? ¿O dónde andaba? Si estamos en el mundo, pero tenemos ese término, ¿no? Y ahora sí, y el mundo de tinieblas, y el mundo de pecado, ¿verdad? Y el mundo de perdición. Ok, vamos a ver más argumentos. Estamos hablando acerca de los argumentos a favor de la autoridad de la Biblia. Ok, más argumentos. Muchos años atrás Salomón escribió, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Salomón, el hombre más sabio. La Biblia ya lo había dicho esto. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? No sé si usted ha ido a ese río. ¿El río de dónde? Este río, se dice que el río
Mississippi, cuando se mueve a una velocidad normal, saca aproximadamente 6.052.500 galones de agua por segundo al Golfo de México. Eso es lo que se dice cuando el río se mueve en una velocidad normal. Y esto solo es un solo río. ¿Cómo la ve? ¿A dónde va toda el agua? La respuesta se encuentra en el ciclo de agua que los científicos Pearl y Ed Moriarty hasta unos pocos años lo descubrieron. Fíjese, muchos años atrás de que ellos descubrieran esto, Salomón ya lo había dicho. Entonces, la ciencia, nada más Dios le está permitiendo que descubran lo que ya está. La ciencia aumentará. Daniel 12, la ciencia aumentará. Pero los entendidos resplandecerán como el firmamento. ¿Quién son los entendidos? Los que hemos sido convertidos a Cristo Jesús, porque nos hará el sol de justicia, que es Jesucristo. Entonces usted y yo nos estamos dando cuenta de que la gente que no cree en Dios, o sea, Dios se va a manifestar de una manera, porque hay gente tan dura, hermano, que quiere evidencias como Tomás. ¿Verdad que sí? ¿Qué dijo Tomás? Si no veo yo sus manos, dijo, y sus pies y su costado. Y que se le aparece el Señor, se manifestó. Entonces, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero Tomás se convirtió, claro que sí. Pero hay gente que es así, ¿verdad? Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Estamos hablando acerca de la autoridad de la Biblia y la biología, que también es ciencia. La biología es la ciencia que estudia los seres vivos. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la Biblia de esto? O ¿qué dice la biología de la Biblia y qué dice la Biblia de la biología? ¿Qué es lo que dice? En Hechos 17:25. La vida no nace espontáneamente de una materia no viviente. La vida nace de una materia viviente, de una célula. Por eso que nosotros creemos, porque hay un grande debate, hermano, los ateos y los que están a favor del aborto, dicen que cuando inicia la vida. Dicen que yo estoy a favor del aborto porque no es un ser humano el que está ahí. ¿Cómo que no es un ser humano? Dice, es un feto. ¿Pero dónde empieza la vida? En una célula. Y se hace ahí. Entonces ahí está la vida. La vida no nace espontáneamente de una materia no viviente. El momento que dice, está embarazada, hay otra vida ahí. Hay otra persona. Y sabe que la vez pasada estaba platicando con alguien acerca de esto, de que no, pues es que la mujer tiene tiene autoridad sobre su cuerpo y sus derechos como mujer. Claro, todos tenemos derechos, los hombres y las mujeres. Y yo le dije a esa persona, ¿y qué tal o qué sucede? Porque digo, ella está defendiendo a las mujeres y estaba en contra de los hombres y en contra del aborto. O sea, a favor del aborto, estaba en contra de la vida y a favor del aborto. Y yo le dije, ¿y qué pasa si ese embarazo que tenía era una mujer, iba a ser una mujer? Tú le estás quitando sus derechos a una mujer, a otra mujer. Se quedó, hermano, con muchos de ustedes. No saben a veces lo que están diciendo. Si no son ideologías, son ideas que vienen de alguien más para poder hacer algo. Pero la vida inicia con una célula. Todas las cosas se reproducen de acuerdo a su propio género. En Hechos 17:25 dice la palabra que todos somos hechos de una misma sangre. Todos los seres humanos somos hechos de la misma sangre, ¿correcto? Todos, hombres y mujeres, es una sola sangre. ¿Sangre qué? Humana. ¿Cuándo ha visto que hagan una transfusión de sangre de un animal? No, la sangre del animal es diferente. Somos diferentes. Ahora, sacan muchas cosas del animal, sí, pero la sangre es diferente.
La sangre es diferente. Todos tenemos la misma sangre, sangre humana. Cuando hay sangre, aunque sea roja, pero es sangre humana y sangre de animal. Ahí es la grande diferencia. Como los seres humanos, hombre y mujer, tenemos nosotros la capacidad de ser papás, claro. Las mujeres tienen los cromosomas XX y el hombre tiene X y Y o la Y. Que el hombre es el que pone lo que se va a ser hombre o va a ser mujer. Entonces somos diferentes, a unos los mismos, en el sentido de distinción de sexo, ¿verdad? ¿Es hombre o es mujer? Eso no lo decide una ideología o una mentalidad. No, lo decide que la biología, la misma naturaleza. ¿Somos hombres o somos mujeres? Ahora, las vacas siempre producirán vacas, no gatos o pájaros, ¿verdad? Los monos dan monos. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo ha visto, verdad, que se convierta en humano? En la antropología se están dando cuenta, están estudiando, por eso no me voy a meter ahí para no darles las respuestas a la tarea que le encarga el hermano. No, pero los seres humanos, hermanos, somos únicos. Somos la corona de la creación. ¿Ok? Nada más. ¿Cómo la ve? ¿Qué más queremos? Ahora, los tesoros de la nieve, miren lo que dice Job, los tesoros de la nieve traen una buena provisión de nitrógeno a la tierra. Todos sabemos el nitrógeno, hidrógeno y todas esas cosas. Pero la Biblia ya lo estaba diciendo. Entonces la Biblia, hermano, la ciencia está descubriendo nada más lo que la Biblia dice. Ahora, la Biblia y la astronomía, ¿qué dice? ¿Sabe que en un tiempo de la historia se pensaba que el mundo de las estrellas eran 1000, 3000? Decía mi abuelo que eran 50, pero bueno. También a usted le dijeron de niño, ¿verdad? Pero en un tiempo la historia, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de gente científica, que pues se ponen a contar y pensaban que eran 3000. Pero en el año 150 antes de Cristo, aproximadamente un astrónomo con el nombre Hiparco declaró que había contado las estrellas y encontró que el número eran 1026. Ya le subió, bueno, le bajó, contó menos. Fui por otro ramo. Vamos a ver. Ahora, este personaje, alrededor del año 150 después de Cristo, el astrónomo Ptolomeo contó las estrellas y documentó la cifra 1056. Y en el 1575 después de Cristo, el astrónomo danés Tycho Brahe sugirió la cifra de 777. Estamos hablando, hermanos, cosas que ellos escriben y están ahí en los libros. Pero él falleció, el fallecido astrónomo de la Universidad de Cornell, Carl Sagan, una vez sugirió más de 25 sextillones de estrellas han sido documentadas. O sea, hasta dónde va, como la ciencia va aumentando, hermano, pues están descubriendo. Ahí nos dicen que ahora un planeta es esto y que no lo habíamos visto y aquí se está viendo. Bueno, la misma ciencia, por los recursos que tenemos, empiezan a darse cuenta de más cosas. Se dan cuenta de más cosas. Pero por fin en el siglo XVII, con el invento del telescopio, el mundo se dio cuenta que las estrellas son innumerables. Dice, ¿cuántas son, hermano? 50. ¿Pero qué dice la Biblia?
Más de 500 años de Jesucristo, antes de Jesucristo, la Biblia reveló que el número de las estrellas no se puede contar, no se puede. Entonces el abuelo tenía razón, ¿verdad que sí? Los haré numerosos como las estrellas del cielo y los granos de la arena del mar, que nadie puede contar. Entonces los científicos se van a perder el tiempo. Pero la Biblia ya dice, ¿verdad? La Biblia dice. Ahora, vamos a ver otra cosa. Y lo festejamos, ¿verdad, hermano? Esto. La redondez de la tierra. ¿Quién descubrió que la tierra era redonda? ¿Se acuerdan? Quien descubrió América dice, pues es que no es plana y tenía miedo. En el año 1543, Copérnico demostró que la tierra giraba sobre su eje. Sin embargo, vemos que centenares de años antes, en Job 26, ya se narraba, Dios extendió el cielo sobre el vacío y colgó la tierra sobre la nada. Pero se pensó, hermanos, que la tierra era plana. Y todos, muchos creen que la tierra es plana. Cuadrada y plana. ¿Verdad que sí? Cuadrada y plana. Pues que sigan creyendo, ¿verdad? ¿Qué más? Otra cosa, según algunos científicos, el sol y la luna y las estrellas son productos de los pedacitos que salieron volando de aquella grande explosión, ¿se acuerdan? Que dicen que esto fue una explosión y así se hizo el mundo. ¿Verdad que sí? Y los pedacitos empezaron a agarrar su lugar. Eso que ocurrió hace mucho tiempo, pero no sabemos exactamente cuándo. O sea, ellos dicen que ocurrió, pero no saben exactamente cuándo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la luna y el sol y las estrellas? Génesis 1:14 al 19. La luna y el sol y las estrellas fueron puestos en su lugar. ¿Para qué? Para que sean por señal a nosotros de los tiempos, días y años. ¿En qué fecha estamos hoy? Septiembre 4 del 2025 y ahorita son las 9:30. Bueno, el Señor hizo estos astros ¿para qué? Para que se midiera el tiempo, nos diéramos cuenta, pero también para que se balanceara, hermanos, el frío y el calor, la luz y la oscuridad, ¿verdad? La astronomía, a principios del año, ya lo dije, pero lo voy a repetir, a principios del 1400 después de Cristo se consideraba que la tierra como plana y no como una esfera, pero Job ya lo había dicho, ¿verdad que sí? Job ya lo había dicho y la Biblia muchos años atrás ya había dicho que era un círculo, una esfera y que es redonda. Proverbios 8:27 y Isaías 40:22. Ahí está. Y apenas están, es redonda. Y muchos dicen que es cuadrada todavía, que es plana. Los antiguos decían que la tierra descansaba sobre los grandes pilares. También había otras teorías relacionadas a esta misma. Esas son teorías. Pero la Biblia está suspendida, la tierra está suspendida en el vacío. Ahí está Job. Para que lo lea en su casa y lo analice, haga un exégesis si quiere de ahí, ¿eh? Pero ahí está, la Biblia está clara. La Biblia está clara con la ciencia y la Biblia y la medicina. 2 minutos nomás por los que me robó el pastor Misael, ¿verdad? Me robó 10, ¿verdad? Nomás 2 minutos. Para que se vaya con esto, hermano. La Biblia y la medicina, que al cabo sigan el break, ¿verdad? Ustedes 2 minutos nomás. La Biblia y la medicina, la sangre, todas las gentes comparten una misma sangre, ya la tengo. Pero mire, yo quiero que vea esto acerca de ¿por qué la circuncisión fue el 8º día? ¿Por qué al 8º día? ¿Por qué al 8º día el catedrático Dan propuso el nombre de vitamina K para el factor de los alimentos que ayudaban a prevenir las hemorragias de los bebés? ¿Qué es la vitamina K? La vitamina K es responsable de protombina por el hígado. Si la vitamina K no está en niveles adecuados, habrá deficiencia de
bombina y puede ocurrir hemorragia. Pero, ¿por qué en el octavo día? Y con esto ya los dejo en paz. La respuesta, ¿por qué el octavo día? Porque en el octavo día, una cantidad suficiente de vitamina K está al 100%, hermanos, en el ser humano. ¿Por qué en el octavo día? ¿Por qué en el octavo día se tenía que circuncidar al niño? O sea, todo está controlado por Dios. Es cuando el ser humano tiene todo lo que da, hermano, la vitamina K, que es la que previene las hemorragias. Es el elemento que coagula, está al 100% en el octavo día. Entonces, la ciencia y la Biblia está, hermano, comprobado que la Biblia es autoridad. En otras palabras, estamos en lo correcto, estamos en el camino, la dirección correcta. Sigamos predicando que la Biblia es la palabra de Dios. Nunca dude en su corazón, la palabra de Dios es la que cambia, la palabra de Dios es la que transforma, la palabra de Dios es la que me corrige, la palabra de Dios es la que me inspira, o sea, me inspira a seguir adelante. ¿Ok? Así que Dios me los bendiga, hermanos, en esta noche. Dios los guarde, los bendiga grandemente y a Dios la gloria. Amén.